Este fin de semana sí que estuvo agresivo y limítrofe, y con gran satisfacción les comunicamos que en los pesos super gallo el mexicano Brian el Destructor Mercado está imparable. Brian Mercado destruyó al King Arthur Villanueva en un combate ríspido y limítrofe donde el filipino dio una muy buena batalla, pero el Destructor Mercado logró salir victorioso en su combate celebrado este sábado pasado por la noche desde el gimnasio Carlos Hernández Carrera en Nogales, Sonora. Y un saludo a todos nuestros suscriptores que nos miran desde Sonora. El Destructor Mercado comenzó muy agresivo, sin round de estudio, y en el cuarto round mandó a la lona al filipino, quien se levantó apenas para terminar el cuarto asalto. Y ya desde ahí se veía que el Destructor andaba filudo y andaba en plan serio, y que quería llevarse, como diera lugar, el triunfo. Y en el noveno round, el Destructor Mercado resolvió a su favor con un poderosísimo gancho al hígado. Dicen los boxeadores de antaño que un boxeador es tan grande como su mano izquierda. Y Brian, el Destructor Mercado, tiene un terrible poder destructor en su mano izquierda, como se lo hizo sentir al filipino King Arthur, quien no pudo recuperarse del tremendo gancho al hígado. Brian Mercado lo ha hecho de nuevo, otra victoria más para el Destructor mexicano, y ya es hora de que le den la oportunidad por el título mundial. A mi parecer, este es el hombre que debió de haber ido contra Naoya Inoue. El Destructor Mercado enfrentó al rival más difícil de su carrera este sábado y está más que listo para una pelea por el título del mundo. Esta pelea estuvo brutal, muy buena. El Destructor tiene dinamita en sus puños. Lo único que no me gustó es que el Destructor recibió muchos golpes. La cara del Destructor terminó visiblemente lastimada y a mi parecer tiene que trabajar aún más en su defensa, pero de que es un serio candidato a campeón del mundo, lo es. El Destructor Mercado es el orgullo de la hermosa Ciudad de México y ha acumulado a su favor con esta victoria un récord de 30 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y una derrota. El Destructor Mercado necesita enfrentarse a rivales de mayor categoría. Me gustaría a mí, como fan, ver al Destructor contra John Riel Casimero o contra Marlon Tapales, ya que la pelea contra Alan Picasso se ve imposible. El Destructor Mercado solamente ha perdido una vez por decisión dividida al inicio de su carrera, en su segunda pelea contra el mexicano Rigoberto Nava, y después de esa derrota que le enseñó mucho al Destructor, Mercado ha hilado 28 peleas sin conocer la derrota, los ha noqueado a casi todos y ostenta una efectividad noqueadora terrible del más del 80%. No tiene reflectores ni mercadotecnia, pero su fama es precedida por su calidad, que habla por sí sola, y la mejor publicidad es la que le hacemos nosotros los fans de boca en boca. El Destructor Mercado está listo para subir al siguiente nivel, y a mí me gustaría verlo contra Marlon Tapales o contra John Riel Casimero. Me parece que por allá van los tiros, y que pelear contra el King Arthur fue una preparación para ponerlo a pelear contra estos filipinos, contra Casimero o Tapales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron la pelea? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog, te queremos pedir que te suscribas al canal, porque las estadísticas de YouTube nos dicen que el más del 60% de la gente que nos ve aún no está suscrita al canal, y eso no puede ser. Así que hazme el enorme favor de suscribirte ahora mismo antes de continuar con este video. Y en otras noticias que nos afectan y que nos importan, Jake Paul hizo el berrinche de su vida porque Canelo lo dejó como novia de rancho, vestida y alborotada. El gallo berrinchudo Jake Paul hizo tremendo berrinchote en sus redes sociales este fin de semana, acusando a Canelo de cobarde. Inclusive enseñó este contrato de confidencialidad que supuestamente había firmado con Canelo para hacer la pelea en mayo. Pero el tío Turquis, troleando a todo mundo, le quitó el taco del hocico al gringo y acordó con Canelo un contrato billonario por 4 peleas, y por cada pelea el pelirrojo recibirá más de $200 millones. Y este fue el mensaje de humillación que Canelo Álvarez le mandó a Jake Paul con todo su amor. Hey guys, don't pay attention in anything in this fucking YouTuber. I just fight real fighters. Don't fucking around with Canelo. Come on, let's go.
Pues sí, la verdad Canelo hizo ver como un idiota a Jake Paul al decirle que sí, pero no decirle cuándo, y al final lo mandó al diablo. Me gustó la actitud del Canelo, me gustó que no peleara con Jake Paul. Canelo se la va a llevar tranquila este año, ya que el día de ayer el tío Turquís confirmó el rival de Canelo para el 3 de mayo en Arabia Saudita, y se trata del cubano William School por el campeonato indiscutido de los pesos supermedianos. William School es un gran boxeador que no tiene pegada, es un buen atleta, pero a mi gusto no tiene el poder para enfrentar a Canelo. Tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, está invicto. La carrera de School ha sido muy bien cuidada, tiene muy buenos patrocinadores. Inició su carrera en Argentina y en los últimos 6 años se la ha pasado peleando en Alemania. Es el campeón supermediano de la IBF y como fan espero ver a Canelo noquear a School. Queremos ver un knockout y School tiene una efectividad noqueadora del 39%, de 23 ganadas tiene 9 knockouts y quién sabe cómo llegó a ser campeón de la IBF. Es un boxeador que salió de la nada, pero se acaba de sacar la lotería al pelear contra Canelo. Porque gane o pierda, William School ya es millonario y felicitamos a School por su chequezote y esperemos que Canelo por fin nos regale un knockout a la afición porque no lo merecemos. Canelo Álvarez tiene un récord profesional de 62 victorias, 39 de ellas por knockout, 2 derrotas y 2 empates. Tiene 34 años y ostenta una efectividad noqueadora del 62%. Canelo pelea en mayo con el cubano School, en septiembre con Terence Crawford y en el siguiente año, mis amigos, el tío Turquís quiere ver pelear al Canelo contra Bivol en gran revancha y quiere ver a Canelo contra Benavides. Así es, Canelo contra Benavides va a ser una realidad. El tío Turquís ha dicho en sus redes sociales que va a platicar seriamente con Canelo y con Benavides para llegar a un acuerdo económico. El tío Turquís reveló que Canelo sí quiere pelear con Benavides, pero hasta el 2026, después de que Benavides tenga un nombre más grande en el boxeo, después de que Benavides se enfrente a Bivol o a Beterbiev y esté en el nivel mediático de Canelo Álvarez, ya que Benavides no tiene los seguidores que tiene el Canelo, por lo tanto no puede creerse aún la gran superestrella. Aún hay Canelo para rato y para los que quieren ver Canelo contra Benavides, les aseguro, mis amigos, que esa pelea se va a dar, pero necesita cocinarse para que le saquen al menos $300 millones. Cifras que no son tan alocadas si las comparamos con lo que le pagan a los peleadores de la UFC o a los luchadores de la WWE. Así que ya saben, mis amigos, esto no lo digo yo, lo dice el tío Turquís. Canelo contra Benavides se está cocinando a fuego muy lento para generar ganancias increíblemente obscenas. Por lo pronto, Canelo calentará con School y con Crawford. Se llevará este año tranquilo y en el 2026 serán las peleas más duras de su carrera, la revancha con Bivol y la pelea con Benavides. Y mi opinión es que ver un Canelo contra School, aunque School sea un desconocido, al menos School sí es boxeador de aldeveras, no como el payaso del boxeo Jake Paul. Me da gusto que el mexicano mande a nivel mundial y esperemos ver knockouts y espectacularidad. Qué bueno que no peleó contra Jake Paul, la verdad. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Y qué creen? El Chivas regresa en abril y va a pelear por el campeonato mundial interino. Eddie Hearn el día de ayer en una entrevista para Matchroom Boxing reveló que el campeón inglés de 32 años peso mosca Galal Jafai expondrá su campeonato mundial interino de la WBC ante el mexicano de 32 años el 19 de abril, para que le apuntes por ahí. El 19 de abril pelea el Chivas por el campeonato mundial interino peso mosca. El Chivas de Super Mosca va a los moscas para arrebatar el cinturón al inglés. La pelea será en Inglaterra, añadiéndole un enorme grado de dificultad. Oportunidad de oro para el Chivas de demostrar de qué está hecho. Francisco Rodríguez Jr., el Chivas, tiene un récord profesional de 39 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, 6 derrotas y un empate. El Chivas perdió contra Junto Nakatani por decisión unánime y Nakatani va este mes contra el General Cuellar. No se les olvide, el 24 de este mes, ya estamos a unos días. Y el Chivas va contra el inglés en Inglaterra. El inglés en su última pelea mandó a Sonny Edwards al retiro ganándole por nocaut en el round 6. El inglés tiene un récord profesional de 9 victorias, 7 de ellas por nocaut, tiene 32 años y como amateur, Jafai es un boxeador muy técnico.
con amplia experiencia amateur y fue un boxeador olímpico. El Chihuas es un perro duro agresivo que muerde y presiona, un fajador que te agobia con su presión. México contra Inglaterra, Chihuas contra Jafai es una pelea que tenemos que ver a como de lugar 19 de abril para que le apuntes y no se les pase esta fecha de vital importancia. Y esto es todo por el momento. Hemos llegado al final de este video y esperemos que te haya gustado, y si te gustó, si te pareció útil la información, regálanos un like y comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por su atención y por llegar con nosotros a la distancia. Mi Richie, gracias por el Undisputed, es el mejor juego de boxeo de todos los tiempos, me cae, lo tiene todo. Y los invitamos a nuestros en vivos donde cotorreamos, jugamos Undisputed y convivimos con toda la banda del 58 y con nuestros romanescos. Es un gusto crear contenido para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.